Creo que el ser humano debe estar ocupado, debe estar activo. Actualmente operan mis dos consultorías, aparte en la academia, trabajando también por ahí en las universidades. He tenido la oportunidad de desarrollar trabajo para algunos territorios en Centroamérica, en Sudamérica, desarrollando licenciaturas, maestrías, doctorados para algunas universidades públicas y privadas y para algunas universidades en el extranjero. ¿Eres indígena? Sí, vengo del mundo indígena, del mundo rural, sí, del mundo campesino. Ahí están mis orígenes, con una familia que tiene sus orígenes en la comunidad Ooba Nooc. Pero no había conocido yo una biblioteca hasta que llegué a la secundaria. Había una enorme biblioteca. Un personaje que era el director de la escuela me observaba y un día bajó y yo hasta me sorprendí, ¿no? Me dijo, no te asustes. Te he visto por semanas aquí y te traigo un regalo. Ah, caray, pues ¿qué es? Aquí tienes una llave de la biblioteca. Nomás tú puedes entrar. Pues en fin, la vida luego puso otros retos, ¿no? Licenciaturas, maestrías, doctorados. Y eso me llevó a conocer pues otros derroteros, a viajar por el mundo. Hay una degradación en cuanto a quienes manejan la agenda educativa en muchas regiones del mundo, y triste y lamentablemente específicamente en este país. Yo digo que la escuela del siglo XX es excluyente por antonomasia, y la escuela del siglo XXI no ha podido revocar o revertir ese problema. La Mera Neta con Roberto Mantilla. Amigos, bienvenidos a La Mera Neta. Un placer nuevamente estar con ustedes y tener un invitado de lujo, una persona muy importante, amigo de nosotros, de mi esposa, de un servidor, de quien me siento muy honrado de conocer por toda su trayectoria, pero sobre todo porque es una vida ejemplar. Horacio Echavarría González, bienvenido a La Mera Neta. Muchas gracias, Roberto, por invitarme aquí. Aprecio mucho el que haya llegado este momento. Gracias. Sí, siempre, maestro, te agradezco infinitamente porque eres una persona que estás a la distancia de una llamada, de un mensaje, siempre dispuesto cuando nos reunimos a desayunar, a platicar de tantos temas que hay que hablar, y en esta ocasión no fue la excepción. Rápido, ahí estoy, platicamos y convivimos. Así es, pues aquí estamos en La Mera Neta ya, y en total disposición para hablar del tema que toca hoy. Que haya que hablar, correcto. Para mucha gente eres bien reconocido, ya que has sido subsecretario de Educación en varias administraciones con diferentes colores de gobierno. Te ha tocado estar siendo el soporte de los secretarios, de varios secretarios de Educación en el estado de Chihuahua. Pero, ¿qué haces hoy en día? ¿Qué es lo que estás haciendo? Eres siempre una persona muy activa, polifuncional. Bueno, actualmente estoy desarrollando diferentes actividades. Regularmente creo que el ser humano debe estar ocupado, debe estar activo, y no lo podría estar pensando solo de dientes para afuera. Es una situación que yo quiero vivir y que estoy viviendo, ¿no? Actualmente operan mis dos consultorías, Centro de Estudios Multidisciplinarios en Investigación Intercultural, con el que ofrecemos diferentes ofertas de capacitación, cursos, seminarios. Organizamos incluso eventos de más alto calado, congresos, y también hace tiempo entré en el tema de la evaluación de impacto y la evaluación externa. Entonces hay instituciones a las que yo les estoy trabajando pues un proceso de revisión de sus objetivos, de sus acciones, para que escalen lo que están haciendo, para que cambien de producto. Y bueno, aparte en la academia, trabajando también por ahí en las universidades, y fundamentalmente pues en eso se va parte de la vida, que creo que a mis años corre un poquito más veloz el reloj.
pero en eso andamos. Hay que aprovechar el tiempo al máximo. Hay que aprovechar el tiempo al máximo, hay que levantarse temprano. A las 6 tengo entendido que ya anda circulando, 6 de la mañana. 6 de la mañana es la hora en que hay que estar de pie y ya casi listos para leer un poco y después de ahí pues ponernos en actividad. Creo que también es importante pues temprano, yo no lo hago permanentemente, pero el ejercicio que uno le acomode, salir a caminar, en la parte fría, la parte del invierno, yo suspendo un poco esa tarea, pero luego viene ya la primavera y recomenzamos a caminar unos 40 minutos por la mañana. Correcto. Sí. Horacio, ¿has sido tú una figura dentro de las consultorías como un asesor que ha trabajado para varios gobiernos de Centroamérica, Sudamérica? Estás trabajando también dentro de las consultorías brindando información, resultado de tus investigaciones a municipios, a gobiernos estatales, para que puedan ellos comprender las necesidades demográficas, las necesidades de infraestructura que puede existir en estos pueblos. Si quieres platicarnos un poquito de eso. Sí, he tenido la oportunidad de desarrollar trabajo para algunos territorios en Centroamérica, en Sudamérica. Han sido procesos cortos la mayoría de los trabajos que he desarrollado para los 2 o 3 países que han tenido la deferencia de invitarme. Y acá en México, originalmente yo comencé trabajando una serie de propuestas de capacitación, luego de certificación para las Bajas Californias. Ahí trabajé bastante tiempo, Baja California y Baja California Sur. Muchos de los temas que trabajé con ellos están relacionados con el ambiente educativo. El tema migrante ha sido uno de los que fundamentalmente me llevaron a esos territorios. Con Sinaloa he trabajado de evaluaciones externas y evaluaciones de impacto, sobre todo de los recursos de los programas federales, que en últimos tiempos se han acortado bastante, pero que en su momento pues resolvían una cantidad de situaciones que tienen que ver con infraestructura, con equipamiento, con capacitación a docentes, a directivos. Y mi consultoría tuvo la fortuna de ganar una serie de licitaciones y trabajar en estas regiones, Sonora, también el Estado de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas, son fundamentalmente Durango, me estaba pasando, sí. Ahí trabajé bastante tiempo, unos 8 años presté servicios para esta entidad y bueno, pues eso sin duda deja muchas satisfacciones, mucha experiencia, y no lo había hecho para Chihuahua, aquí me había dedicado al tema gobierno. Solamente así. Y últimamente he estado entrando en procesos muy específicos al tema de la capacitación también aquí en el estado. Correcto. También tengo entendido que en el sexenio anterior a nivel federal estuviste en la Secretaría de Educación, en la parte de desarrollar programas que desarrollaran profesionalmente al docente de la República. Sí, a mí me ha tocado en suerte participar en algunos momentos importantes de la educación en México. Cuando un paisano nuestro, que seguramente recordarás, el profesor doctor Olac Fuentes Molinar, de por aquí de Aldama, fue subsecretario por primera vez. Él, a través de otros amigos y conocidos, me invitó a trabajar en la reforma de la educación básica y estuvimos formando parte de un equipo nacional muy interesante que desarrolló pues creo que los planes y programas más aterrizados que sirvieron para el momento, ¿no? Esto evoluciona y después seguramente vinieron otras administraciones y le dieron el giro a planes y programas para formación docente. Tuvimos esa oportunidad, me tocó estar
muy de cerca en el diseño y la construcción del Plan 97 para educación normal en la licenciatura en educación primaria, el 99 en educación preescolar y uno muy particular que fue el 99 para educación secundaria en una modalidad mixta, que fue la última que de alguna forma trabajó una modalidad para personas que ya estaban laborando y que no tenían necesariamente que haber egresado del bachillerato para ir a una modalidad escolarizada. Creo que recientemente cerró la normal superior esta modalidad, una modalidad que se instaló pues en todas las normales superiores del país, ¿no? Y no nada más normales superiores, también en normales de educación básica que sí ofrecían la licenciatura en educación secundaria en 10 especialidades. Pues esas han sido, bueno, no nada más esta parte, también me tocó coordinar la licenciatura conjuntamente con personajes que conocí ahí en el camino y de quienes nos hicimos grandes amigos, que conservamos hasta la fecha esa amistad, la licenciatura en educación primaria con enfoque intercultural bilingüe en 2004. Ya en el 2012 que aparece la de educación preescolar con enfoque intercultural, ya no me tocó participar en ella, me entero que entonces la sumaron también. Esto iba enfocado para poder atender las necesidades de los pueblos originarios. De las comunidades indígenas, sí, es comunidades correcto. Indígenas, ajá, okay. Y bueno, el enfoque intercultural también permeó posterior a esta idea de atender a la comunidad indígena, a atender a todo mundo, ¿no? A atender la interculturalidad como una condición universal, ¿no? Por ejemplo, Chihuahua tendría que haber entrado en ese territorio, porque aparte de tener 4 pueblos indígenas, hay más o menos 26 comunidades indígenas que llegaron a la entidad, que sí. Algunas de ellas, Roberto, son más numerosas que las propias comunidades locales, sí. Como es, por ejemplo, la comunidad Mazahua, que es numéricamente la ranqueada en segundo lugar después de la Rarámuri, ¿no? Y otras más como los mixtecos, son 26, 27 las que están registradas por el INEGI, pero aparte también a la hora de que los mormones definieron y determinaron terminar con la poligamia, muchos de ellos que no aceptaron en el estado de Utah estas nuevas normatividades, se vinieron a otros territorios, a Chihuahua algunos de ellos, en Colonia Juárez, y pues ahí se ha hecho una comunidad mormona muy interesante, ¿sí? Los Levarón y otros, que tienen la fortuna de ellos resolver de manera autónoma todo su proceso histórico, educativo, ¿no? Otra más que precisamente sería un tema del que ojalá y luego posteriormente podamos hablar, los menonitas. También. Sí, que llegaron de Canadá. Ellos, precisamente muchas de las familias menonitas habían, en esta oleada, habían llegado de Ucrania, del sur de Ucrania, de una región que está muy cercana al Mar Negro, que se llama Odessa. Ah, ok, sí. Sí, de ahí vinieron a Canadá. Y de Canadá hubo algunas negociaciones importantes que los trajeron acá al norte de México, a la región de Cuauhtémoc. Precisamente el primer tren estaría desembarcando el 8 de marzo de 1922. O sea, hace 100 años. 100 años, justamente. Exactamente. Fíjate, ya platicaremos de esos temas, sí. Pero la interculturalidad tendría que abarcar hasta allá, pues. Todas esas comunidades que luego se quedan marginadas dentro de la educación porque no hay
la conexión, ¿no? de docentes que puedan cubrir esas necesidades, pues sí, ahora sí, de poderlos involucrar, ¿no? en este proceso. Es correcto. Ellos defendieron mucho la idea de autonomía, que creo que fue lo que, bueno, no solo eso, ese factor y otros más, como el no pertenecer a los grupos militares o policiales de los territorios donde fueron recibidos como inmigrantes, pero también que no se les tocara en el tema religioso y tampoco en el de la formación de sus generaciones, el tema educativo. Cuando los gobiernos que los recibieron o las naciones que los recibieron comenzaban a incidir en esos elementos, ellos empezaban a buscar la huida nuevamente, ¿no? Y aquí firmaron convenios para decir, oye, pues por lo menos durante tantos años no me vas a tocar en este tema. Que haya respeto a su cultura. Sí, que mantengamos la autonomía. Pero esos convenios fenecieron, ¿no? Y no hay así como que una política de Estado que no sea avasalladora y que no pisotee las autonomías, pero que sí de alguna forma a estos menonitas que después de 100 años también son mexicanos, sí, también son chihuahuenses o zacatecanos o meridianos, sí, yucatecos, porque se han distribuido a lo largo y ancho del país y del continente, les generaran prerrogativas de seguridad para un derecho humano que es la educación. Pero bueno, la interculturalidad abre todos estos campos. Quienes no terminan de encontrar la llave adecuada son los gobiernos. Sí, no hay cómo. En mi opinión. Correcto. Horacio, también tienes chamba trabajando con universidades. Sí. ¿Qué andamos haciendo por ahí? Bueno, ¿qué andas haciendo por ahí? Bueno, pues yo comencé hace ya mucho tiempo, una de mis líneas de formación es el diseño curricular. Comencé desarrollando programas, desarrollando licenciaturas, maestrías, doctorados para algunas universidades públicas y privadas y para algunas universidades en el extranjero. Y entonces, pues después de hacer estos diseños, de instalar en universidades como la propia Universidad Autónoma de Chihuahua los programas de estudio, pues no faltó la invitación, oye, pues vente a trabajar con nosotros, ¿no? Y claro, he sido profesor de la maestría en Administración Pública en la Universidad Autónoma de Chihuahua. He estado trabajando algunas líneas por ahí de corte sociológico con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. He sido también parte colateral del CIESAS en México. Hemos desarrollado incluso alguna serie de tareas con la UNAM y he trabajado algunos programas algunos años atrás con la Universidad de Provo, la Brigham Young de Utah, también con la Utah Valley University. Desarrollé un programa de trabajo en políticas públicas con la Estatal de Nueva York. Y Nuevo México estuviste también, ¿no? En la escuela que más tiempo he estado trabajando desde el CLAPS, que es el Centro de Estudios Latinoamericanos y de la Frontera, pues ha sido en la Estatal de Nuevo México, entre otras que sí. Y hay escuelas que nos han invitado a cubrir algún tema concreto y con quienes hemos colaborado con mucho gusto, como la Universidad Pontificia de República Dominicana, con la universidad. Una de mis primeras experiencias fueron en Lima, Perú, con la Universidad Católica de Lima. Ahí pues hice grandes amigos como Pablo Anción Marlet, un personaje muy reconocido, un decano de esa línea. Y pues también tuve la oportunidad de hacer algunos encuentros rápidos con la Huracán, la Universidad de las regiones de la costa caribe nicaragüense, que está en la parte atlántica de Nicaragua, ¿sí? Tienen
5 o 6 sedes, que curiosamente estas sedes en algún momento de la historia fueron los búnkers donde estaban los soldados de Somoza cuando la revolución nicaragüense, ¿no? Okay. Después se convirtieron en pabellones para la universidad, para la Huracán, que tiene su sede en una ciudad muy bonita que está en el Caribe Atlántico, que se llama Bluefield. Pues Correcto. por ahí anduve también. Pues, por ahí. Yo creo que la pregunta que tengo que hacer contigo es, ¿en dónde no has andado? Porque eres una persona muy activa. Ahorita quiero que nos vayamos a tus orígenes, a tu niñez, Sí, de claro. dónde provienes, porque es muy importante. Y por eso quise empezar contigo así la plática, que conozca nuestro público un panorama general de Horacio Chavarría, qué está haciendo ahorita en el presente. Ahorita me gustaría que nos comentaras así brevemente los idiomas y lenguas que hablas, los países en que te ha tocado estar y tu perfil, tu formación académica, cómo ha sido, hasta dónde estás, porque lo importante aquí es que, y lo digo así con mucho orgullo, eres indígena. Sí, vengo del mundo indígena, del mundo rural, sí, del mundo campesino. Ahí están mis orígenes orgullosamente, ¿no? Orgullosamente. Platícanos entonces, idiomas, lugares del mundo o países del mundo y también tu formación académica. Sí, pues yo creo que pues yo vine siendo un niño como cualquiera que nace en el medio rural, en una condición que pues para mí era mi mundo, ¿no? Mi mundo, con una familia que tiene sus orígenes en la comunidad Ooba Nook, Ooba Nook. Ooba Nook, que podría traducirse algo así como solo somos los que somos, ¿no? Uh-huh. Y con una relación muy cercana con el mundo rarámuri. Siempre me llamó mucho la atención cómo poder comunicarme, y así es de que pues aprendí a hablar el rarámuri. El rarámuri tiene una serie de variantes, las registradas son 5 variables que incluso entre la 1 y la 5 podrían tener dificultades para comunicarse, pero que al final hay como toda una línea geográfica que permite que las comunidades, como una red neuronal, sí, al final terminen comunicándose, ¿no? Okay. Pero los estudiosos de la lengua pues sí dejan en claro que hay variantes importantes, ¿no? Y son lenguas muy ricas, uh-huh, que en algún momento fueron calificadas de idiomas locales o pues prácticamente lenguajes regionales que no llegaban a conformar o a constituir la riqueza que tiene una lengua, pero creo que con el tiempo eso quedó en claro que no eran dialectos. Correcto. ¿Sí? Y que eran lenguas que tienen toda una estructura o la estructura de la semiótica, ¿no? Tu lengua de tu etnia, Ooba, así se llama la lengua. La lengua es el Ooba y la comunidad es el Ooba o Ixcama, y más conocidos como Pimas. El Pima es un lenguaje que significa no sé. Entonces, si el evangelizador o el conquistador preguntaban ¿quién eres o qué haces? Pues la respuesta era Pima. No sé, ¿no? Uh-huh. Pues este es Pima, ¿no? Y ya de ahí lo agarré. Igual que el rarámuri, ¿no? Sí. El rarámuri, en sus orígenes, cuando los misioneros llegaron a las comunidades y preguntaban, pues, ¿y ustedes quiénes son? Decían, bueno, pues somos los rarámuri. Y no se alcanzaba a escuchar, y una deformación, son tarumaris. Y si vemos en los tratados antiguos, tarumaris era la palabra que usaban los misioneros, luego tarahumares, luego tarahumaras, uh-huh, ¿sí? Pero la palabra que se expresaba en esos diálogos era somos rarámuri. Y creo que así ocurrió con muchas lenguas en el país, que finalmente el conquistador o el intruso terminó designándoles un nombre X, ¿no? Que no era el que originalmente los pueblos... Era como lo entendían ellos, como era como lo entendían, uh-huh, exactamente. Okay. Y bueno, yo tuve la fortuna
creo que de las cosas que nunca he dicho, porque son como más de corte afectivo, ¿no? Y de las que estoy muy seguro, pues es de que tuve una niñez complicada, pero Feliz. sabrosa, feliz. Llegamos a instalarnos en un pueblo del municipio de Bocoina, San Juanito, porque pues había trabajo ahí. El ferrocarril hacía una parada para cargar las trozas de pino, Sí. que eran cortadas para... Algunas ahí mismo eran llevadas a los aserraderos para convertirlas en tablas, pero otras eran trasladadas en el ferrocarril a diferentes partes, ¿no? Tanto al Pacífico como aquí a la ciudad de Chihuahua, para llevarlas a Parral y a Ciudad Juárez, no sé, donde también se procesaba la madera. Había trabajo y el pueblo fue creciendo. El pueblo fue creciendo. Hay gentes muy interesantes que han buscado hacer la historia del pueblo. Yo no soy uno de ellos. Sí, San Juanito. San Juanito, que originalmente se llamó La Esperanza. Ahí pues yo fui a una escuela primaria que pues había pocas escuelas en esos tiempos. O sea, ha pasado mucho tiempo ya, Roberto. La vida es un tris. Y en esta escuela pues yo llegué al preescolar. La palabra como tal no existía, ¿no? Eran los kindergartens. Y aparte la escuelita era de monjas, de las siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres. Monjas que pertenecen a una congregación fundada por José de Yermo y Parres. En fin, pues resultó que ahí hice mi preescolar y la primaria. Y me inserté o me interesé o me incorporé a muchos procesos de la iglesia. Como monaguillo, como ayudante ahí. Recuerdo a gentes excepcionales metidas en el tema del servicio a Dios, ¿no? Un sacerdote rockero que hasta tenía un grupo, él había vivido en Canadá, tenía un grupo que se llamaba Siglo XXI de rockeros, ¿no? Jesús Ochoa, personaje, porque pues dentro de la iglesia también creo que hay sus demonios, ¿no? Y sus sombras y sus grises. Me tocó topar mi vida con vidas muy dedicadas a lo que obviamente en esencia es como este servicio de la iglesia a la comunidad. Sí. ¿Tú te involucrabas en esto por curiosidad o porque era lo único que había? Las dos cosas, quizá. Había todo eso. Sí, había un poco de todo. Me parece que era lo único que había como más atractivo y como que había que meterse ahí a ver qué pasaba, ¿no? Y bueno, pues en esas andanzas me interesé por el seminario. Y de ahí, pues con el apoyo de otro personaje que no tiene nada que ver con mi vida, Víctor Preciado Echavarría, que me decía sobrino. Él era... dentro de la congregación había sacerdotes y había otro grupo de personas que solo llegaban a un hermanato, eran hermanos. Sí. Como un diácono se pudiera considerar. Como un diácono y los conocíamos como el hermano Preciado Echavarría. Él me decía sobrino. Él hizo posible, porque en aquellos entonces, si echamos un poco la vista atrás, pues es muy complicado imaginar que hubiera cobertura de las escuelas, pues no. Había un instituto muy interesante en Sisoguich. Pues Sisoguich es un pueblo que hoy me queda a 32 kilómetros por carretera asfaltada, ¿no? Pero en ese entonces yo me tenía que echar la travesía, cruzar cerros a los 11 años, con la confianza de mi familia, de mis papás, el mayor, y pues con una mochila al hombro, con lo básico, caminar.
Y entonces, pues nuestra comunicación era más epistolar, ¿no? Uh-huh. Había que llegar, escribir una carta y decirles, papás, pues llegué bien, acá estoy, ¿no? Y mandarla. Y mandarla con la esperanza de que... De que llegara antes que tú. Sí. Y entonces, 3-4 meses después que yo regresaba, pues la comunicación se había mantenido por el correo postal, ¿no? La carta. Que pues es un recurso que prácticamente ha desaparecido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues había que hacerse de algunos sobres, de algunas hojas y de algunas estampillas, uh-huh. Sí, para poder mantener en ese corto territorio la comunicación, ¿no? Sí. Ahí estudié la secundaria. Para ese entonces, tú, bueno, ya hablas tu lengua de origen, hablas el tarahumara o el rarámuri con sus variantes. Y el español. El español. Uh-huh. Y luego en estas escuelas en donde estuviste kinder y primaria, ¿eran de algún otro idioma enseñaban o solamente español? No, había una colonia muy interesante de misioneros canadienses que hablaban español y yo me revolvía con el montón de chamacos porque son estas familias muy prolíficas, ¿no? Y aparte eran varias familias. Y yo empecé a tener un contacto temprano con el inglés, uh-huh. Sí, con el inglés cotidiano, no... nunca me senté a revisar temas de gramática y demás, ¿no? Yo era el prietito en el arroz, donde había 30, 40 chamacos güeros que hablaban inglés, niñas y niños. Sí, algo se me fue pegando. Cuando yo llego, pero yo no lo sabía. Uh-huh. Yo lo veía con la normalidad, pues, de que ni sabía exactamente que el idioma tenía alguna nomenclatura. Cuando llego a la secundaria, en suerte me toca, bueno, me has hecho recordar grandes personajes. Jesús Mora, un maestro, la escuela era una escuela, ya no, marista. Hoy permanece como un colegio privado ahí. Privado de todo, porque son de estos colegios pobres, ¿no? Ah, ok. Pero como colegio marista, pues pertenecía a una red de casi 3,000 colegios maristas en el mundo. O sea, había gente con una visión extraordinaria. Jesús Mora había sido 7 años maestro de inglés en la Universidad de Kioto, en Japón. Y ahora él venía como en una especie de retiro a esa escuelita, a ser profesor ahí. Y pues fue mi profesor y de repente me dice, oye, tú estás muy adelantado en el tema del inglés, sabes muchas cosas, ¿cómo le haces, no? Y él conoció ahí mi historia. Uh-huh. Y creo que con él supe que era inglés y que había una gramática y aprendí mucho porque el hombre sabía del tema. Ya nomás le fueron dando forma a lo que tú ya habías aprendido de manera natural. Sí, me fue menos complicado porque realmente la mayoría de los alumnos que estaban en esa escuela eran chicos indígenas. Uh-huh. Y había también jóvenes adolescentes mestizos. Alguno de ellos que luego la vida le sonrió, un muchacho hiperactivo, trabajador, buenos amigos, acaba de ya dejar de estar con nosotros, Humberto Bustillos, el dueño y director de La Patrona Radio. Uh-huh. Sí, juntos estudiamos ahí. Y pues él era güerito, colorido ahí, que era el que se miraba, porque los demás éramos prietitos todos, ¿no? Ahí era al revés. Ahí sobresalía ahí está el la clarito. Interculturalidad, ¿no? y otros personajes que estudiaron con los maristas, la verdad. Pues imagínate, Roberto, yo, alumno de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres, monjas al servicio de una razón social de alta importancia, de los hermanos de María, de los maristas, que junto con los lasallistas creo que son educadores de alto reconocimiento, y aparte metido con los jesuitas, ¿no? Uh-huh. La parte crítica de la Iglesia Católica Cristiana, pues creo que me convirtieron en una bomba de tiempo, ¿no? Pero sí. Te estabas yendo tú a la onda como a dedicarte al sacerdocio. Sí. Era hacia donde iban tus pasos. Hacia allá iban mis pasos, pero en el camino
formé parte de un grupo que se fue a Sudamérica para la parte final de la teología, pero andando en este tipo de cosas, muere mi padre, muere mi papá. Y entendí que el ministerio de Dios estaba al lado de mi mamá, ayudando, pues era el mayor de 6, pues apoyando con los otros hermanos a ver qué salía, ¿no? Claro. Y pues continué estudiando. Nunca he dejado de prepararme, pues, desarrollé luego conjuntamente con el seminario, hice la escuela normal, luego... ¿En dónde? ¿Acá en Chihuahua? ¿O en cuál? En la sierra, las mismas religiosas con las que yo hice la primaria, ellas tenían una escuela, la tienen hasta la fecha, la normal Guillermo Parres, que ha formado excelentes maestros, sí, con mucha dedicación, con valores, y bueno, ahí terminé yo mi normal. Tu normal. Sí, pues en fin, la vida luego puso otros retos, ¿no? Licenciaturas, maestrías, doctorados, y eso me llevó a conocer pues otros derroteros, a viajar por el mundo. La verdad es que creo que no es lo más importante, ¿no? Lo más importante es lo que he aprendido, ¿no? De salir de mi territorio, de aquella comunidad chiquita, a otros derroteros, a otros territorios, sí, a otros rumbos, pues permiten aprender. Y cuando uno quiere aprender, pues indaga y busca y creo que eso es lo más importante. A la distancia, pues hay en mi vida cotidiana muchos recuerdos, muchos detalles que de repente aparecen por ahí. Caray, esto en tal parte o en tal rumbo. Y finalmente, pues han pasado ya casi 60 años de eso, ¿no? 59 para ser precisos. Correcto. Oye, hablando de esas licenciaturas que las dijiste con suma modestia, como acostumbras, ¿cuántas licenciaturas, qué maestrías y qué doctorados? ¿Cómo tenemos? Sí, bueno, hay una licenciatura en docencia, una licenciatura en antropología social y una licenciatura en ciencias sociales. Correcto. Hay una maestría en diseño curricular, una maestría en investigación de la que no tengo el grado y una maestría en mediación social. ¿Sí? Y un doctorado inconcluso por razones también de las instituciones en legislación internacional y uno más en desarrollo humano por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y una especialidad en política pública por la Universidad Estatal de Nueva York. Y bueno, una cantidad de certificaciones de aquí y de allá, ¿no? Claro. Que todavía hasta la fecha yo me sigo certificando permanentemente. Estar vigente. En alguna serie de líneas, ¿no? Fíjate que yo te valoro mucho toda tu vida, tu experiencia, tu historia, tu preparación, pero lo que yo más valoro de ti, y se lo comento yo a mis alumnos, se lo comento a mis amigos, digo, Horacio, lo más valioso de él es Horacio, o sea, la persona, porque como persona eres extraordinario ser humano y la gente que te conoce coincide conmigo, y te agradezco mucho que estés ahorita aquí en mi casa. ¿Qué te llevó a ti? Sé que eres un devorador de libros. Sí. Casi rayando en una adicción. Sí. ¿Qué te llevó a ti a tener esa adicción o esa hambre por los libros? ¿En dónde nació? ¿Quién la inculcó? Hambre, esa es una pregunta muy interesante y que creo que ya en alguna ocasión platicaba contigo y con Erika, un pasaje de mi vida que tiene que ver con los libros. Bueno, primero yo debo dar el crédito a una persona que tiene mucho significado en mi vida, que es mi abuela materna. Mi abuela materna buscaba cómo hacerme un cuaderno cuando yo era niño. Yo recuerdo muchas imágenes de cuando yo era un niño, quizá de unos 2 años. Hay quien dice, pero a los 2 años nadie recuerda nada. Bueno, pues yo sí recuerdo. Sí. Recuerdo a mi abuela descendiendo bien el papel de estraza, donde se hacían aquellos
cucuruchos o paquetes o como le llamen en diferentes Los que se usaban para la hacienda, ¿no? Para la tienda, poner el frijol, o que era a granel, todo, no había empaquetado en bolsas o cosas de esas. Y luego ella, cuando ya había varias hojas, las cortaba y las zurcía, ¿no? Les ponía un hilo para que fuera mi cuaderno. Ahí entendí que pues ese era como mi primer libro, ¿no? Pero era el libro de hojas no blanco. blancas, porque era... Cafecitas. Exactamente, el papel de estraza tiene un color cafecito, pero era como el elemento primigenio de un libro que yo tenía que hacer, ¿no? Que yo tenía que escribir. Y bueno, ese puede ser el origen, no lo he dicho en varias ocasiones, pero de ahí pues empezaron a llegar los libros. Me tocó a mí estudiar con los libros que muchos muchos amigos y no amigos que son coetarios, que andan en los 55, 65, estudiamos con los famosos libros de la patria, ¿no? Les llamábamos de la patria por esa portada donde aparecía esta mujer vestida de blanco con la bandera, deteniendo la bandera, sosteniendo la bandera. Y bueno, pues eran libros muy interesantes, muy interesantes, muy sencillos. Si los vemos hoy y los empatamos con la producción de diversos libros que hay ahora de literatura, de academia, técnicos, pues la verdad aquellos eran libros muy sencillos, muy rudimentarios, pero era un recurso interesante. Pero no había conocido yo una biblioteca hasta que llegué a la secundaria. Había una enorme biblioteca, ¿sí? Y el edificio era prácticamente una escuadra. Había un tercer piso y la biblioteca estaba en el tercer piso. Yo tampoco había estado en edificios, eran a flor de tierra, sí, de un piso, no una planta. Pero con los maristas y los jesuitas había esas construcciones. Y había otro que era precisamente el que hacía escuadra, que era de 5 pisos, y en la parte del 5º piso eran los departamentos de los profesores, de los hermanos maristas. Y de la parte de la escuadra a donde estaba la biblioteca había una visibilidad perfecta desde el 5º piso. Yo por las tardes iba y me ponía a leer los lomos de los libros que alcanzaba a ver por el cristal. A esa distancia. Bueno, yo estaba allá en la biblioteca, pero un personaje que era el director de la escuela me observaba y un día bajó y yo hasta me sorprendí, ¿no? Me dijo, no te asustes. Te he visto por semanas aquí y te traigo un regalo. Ah, caray, pues ¿qué es? Aquí tienes una llave de la biblioteca. Nomás tú puedes entrar. Y cuando salgas, y consérvala muy bien. Sí. Pues yo ni me la creía, me estaban dando una responsabilidad y una oportunidad enorme, que entonces empecé a leerme una cantidad de libros, donde me topé con la Ilíada, la Odisea, con la Divina Comedia, con lo que es la generación del 68. Ahí me encontré el Ulises Criollo, me encontré Ausiglis con toda la producción que él tiene, libros como El ombligo como el centro del mundo. Ahí me topé el guadalupanismo mexicano, a Mariano Suela con los de abajo, y empecé a leer una cantidad. Y aparte me topé con los diarios que tenían los maristas, y entendí pues que la escuela tenía una importancia global, ¿no? En ese momento. Y yo agradezco pues mucho, porque pues es un gran regalo, ¿no? Esa llave. Un gran regalo que me llevó a leer pues esa biblioteca que para mí era enorme, a comenzarla a leer a los 11 años, ¿no? Ahí leí el diario de Ana Frank, que acabo de terminar de releerlo, ¿sí? Ahí leí El perfume de Susan Skin, que hace poco lo volví a leer y que lo recomiendo mucho, ¿sí? Pero bueno, eso me llevó a tener un aprecio por los libros
y empezar a buscar, pues, ¿dónde tengo uno que sea mío, no? Pues se venden, pues, a buscarle, a ver qué pasa. Y sí tengo un aprecio importante por los libros técnicos, por los libros teóricos, pero sí por la literatura. En este tiempo de pandemia he leído una importante cantidad de documentos. En estos últimos días, prácticamente de enero a la fecha, me he leído y releído, no sé, 12, 15 libros. Puedo aquí, el de Ana Frank fue una relectura de un documento que lo enriquecieron si se compara con el que originalmente Otto Frank, el papá de Ana Frank, llevó a la imprenta, ¿no? Pero también me leí a George Orwell con sus dos grandes obras, 1984 y La rebelión en la granja. Y apareció por ahí un autor interesante, un académico de la Universidad de Jerusalén, que escribe un primer libro que yo leí, se llama Las guerras, pero no es el que lo hace famoso. Es una trilogía de libros. El primero se llama De animales a dioses, o Sapiens, y cuenta la historia de la humanidad de una manera interesante, diferente, que no pelea con la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin, pero que tiene otra visión, tiene otro enfoque, ¿no? Y podrá tener sus críticos, pero luego el segundo libro se llama Homo Deus, que también pues ya fue leído, y es el futuro de la humanidad, cómo vamos a trascender de la biotecnología a la inteligencia artificial, a la mecanización, a la nanotecnología, lo que vendrá. De creerse ya el más poderoso, el hombre, ¿no? En una visión exactamente divina. Cómo el hombre terminó prácticamente siendo un dios, ¿no? Y tomando decisiones por encima de otros hombres, ¿no? Hay una crítica interesante a la revolución agrícola, también a la revolución industrial, ¿no? Y luego a esta revolución de las conciencias, ¿no? Correcto. Y bueno, pues también hay un tercer libro que es 21 recomendaciones para el siglo XXI. Entonces, yo podría hablar aquí de libros, autores y títulos todo el rato, porque creo que es una forma de viajar, ¿no? Sin dar un paso. Es dar un gran salto. Y ver las imágenes en una calidad superior a las que podemos ver en cualquier pantalla de última generación, porque lo está viendo uno logras crear las imágenes en tu mente. Sí. Aparte, Roberto, a ver. Yo tengo una memoria, ¿cómo se llama? Fotográfica. Ajá. Yo veo algo y se te queda. Se queda. Entonces, yo leo un libro y lo puedo contar. Hace unos días, alguien me había recomendado a Brian Weiss, psicoterapeuta que escribió a partir de atender a Catherine en una chica que traía mucha problemática emocional, y la atiende y encuentra que en regresiones hipnóticas ella había vivido, no sé, una cantidad de 64, 80 vidas antes. Él logra escudriñar unas 12, 15. Y hace un librito que se llama Muchas vidas, muchos maestros. Pues yo lo tomé a las 6 de la mañana y a las 4 de la tarde, con intervalos, ya me había leído el libro, ¿no? Pero lo había leído a conciencia porque lo puedo contar. ¿A poco sí? Sé de qué se trata, qué hizo. Y bueno... ¿Esa capacidad se ha ido desarrollando o es algo que traes ya de manera nata? No, yo creo que de manera natural. Yo desde niño le ponía total atención a lo que leía. Como alumno yo nunca tuve algún problema para comprender. Sí, por eso el tema de la lectura de retención o la lectura razonada. Yo digo, venimos, los humanos ya estamos empacados para que eso pase. Oye, debería de conocer esa situación ahí nuestra secretaria de Educación, Delfina Gómez, porque ahora se están quebrando la cabeza de cómo lograr que los alumnos puedan tener comprensión lectora.
Se habla ahora mucho de eso, se ha perdido en la mayoría de los alumnos actuales, ¿no? En todos los niveles. Creo que hemos metido muchos recursos a la caja negra y les hemos dado vuelta y no encontramos el correcto, ¿no? Me parece que con mucho respeto y asumiendo la responsabilidad, hay una degradación en cuanto a quienes manejan la agenda educativa en muchas regiones del mundo y triste y lamentablemente específicamente en este país. Sí. Fíjate, Horacio, que tú eres una figura, una autoridad. Nunca me gusta a mí adular a las personas. No es una adulación, es una realidad. Gracias. Me gusta mucho que eres una autoridad en materia educativa. Eres reconocido a nivel nacional e internacional. Has logrado reunir figuras muy importantes e instituciones muy importantes. Las has traído a Chihuahua, has convocado gente para lograr un fin que es mejorar o ampliar los horizontes respecto a la educación. Pero algo también muy importante es que tú no tienes ningún compromiso político con nadie. Tu voluntad y tu conciencia le pertenecen solo a Horacio. ¿Es correcto? Sí. ¿Esto te ha beneficiado o te ha perjudicado? Porque dentro de nuestro sistema político, pues a veces llega uno a un tope, pero tú lo has rebasado con tu preparación y con, no sé, ese deseo de libertad, ese aprecio a tu libertad. Sí, me ha beneficiado y me ha perjudicado, las dos cosas. Las dos cosas. Sí, creo que yo lo que más he defendido en la vida unilateral de Horacio ha sido mi libertad, primero, como ser humano, y mi congruencia. Uh-huh. He tratado de ser libre, de ser congruente. Y si algo muy ostentoso o muy provocador se le atraviesan a mi congruencia o a mi libertad, yo no tengo ninguna duda para tomar la decisión. Es mi congruencia y mi libertad. Primero que eso. Y me retiro. Y me retiro. Me retiro de eso que no va con mis principios. Es correcto, porque eso lleva a una vida más natural, a una posibilidad de plantarse donde uno se quiera plantar. Lleva también a espacios de honestidad, de humildad ética y de no andar buscando ni tratando de quedar bien con nadie. Los momentos en que te ha tocado trabajar con la política, que te contratan para trabajar con gobiernos de todos los niveles y de México y de fuera de México, ha habido momentos en que se pone en juicio o en duda tu honorabilidad para hacer o permitir hacer algunas cosas, y tú has sido tajante en ese sentido. Sí. Ello, sin dar casos, ¿no? En particular, ¿cómo lo has vivido y qué te ha representado? Sí, bueno, quizá para responder la pregunta, Roberto, tendríamos que hablar un poquito de ese tema político. Yo no he pertenecido a ninguna organización política en tanto partidos. Uh-huh. No he pertenecido a ninguno, ¿sí? He trabajado desarrollando algunas tareas para partidos políticos, ¿sí? Uh-huh. Desde trabajar sus documentos internos, he estado ahí y he desarrollado como consultor. Y así, pues, quien me llame y me pague, yo voy y le trabajo. Okay. Pero de ahí en fuera no hay nada. Hay quienes me puedan haber relacionado en algún momento dado con el PRI, con quien no tengo ningún nexo. Tengo muchos amigos ahí. He desarrollado trabajo ahí, pero no tengo jamás, me registré para ser parte del PRI. Ya muy venido a menos. Uh-huh. Me pueden haber identificado con Morena, pues para nada, ¿no? Incluso soy uno de los críticos de Andrés Manuel, que me parece que representa una etapa negra de este país, un agujero,
etapa perdida. Y hay muchas razones para decir eso, y sé que habrá mucha gente que no esté de acuerdo conmigo. Claro. Pero no tengo absolutamente nada, creo es con quien menos tendría que ver. Me pueden haber identificado con el PAN porque trabajé en alguna administración que estuvo administrada por el PAN. Tampoco tengo nada que ver con el PAN, ni con ningún partido político. A mí me interesa y creo que me he preparado para hacer trabajo de gobierno, ¿sí? Un trabajo de gobierno en el mejor de las conceptualizaciones, que administre los recursos del pueblo y que sirva al pueblo y que resuelva las demandas del pueblo. Eso a mí me agrada. Ahorita, eso a mí me agrada. Fíjate que precisamente quiero que ahorita hagamos una pausa y que nos enfoquemos a una de las necesidades del pueblo en lo que es educativo, y es la parte indígena. Perfecto. No sé si te parezca que abordemos ese tema. Quiero tenerte de invitado en muchas ocasiones porque hay muchísimos temas que tratar contigo, pero ahorita después de la pausa vamos a ver que si refiliamos aquí, si rellenamos el café o otra cosita para poder platicar sobre esa deuda que tenemos como sociedad hacia la educación indígena. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Ok, claro que sí. Vamos a hacer una pequeña pausa para ustedes, 5 segundos, para nosotros unos 5 minutitos, y regresamos aquí en La Mera Neta con Horacio Echavarría González. Amigos, regresamos aquí a La Mera Neta y seguimos platicando con Horacio Echavarría González. Excelente, amigo. Ya descansamos poquito, ya tenemos algo aquí que beber. Salucita. Salucita, sí. Qué rico tequila. Rico tequila, ¿verdad? Sí. Horacio, hemos platicado, que de tus orígenes indígenas, cómo te has desarrollado, hasta dónde has llegado, la figura, la influencia que eres para países, para gobiernos, para las autoridades educativas. No tienes compromisos políticos, valoras tu libertad de voluntad, de pensamiento, de acción. Hoy tengo entendido que estás al frente de una secundaria que atiende a niños marginados, niños indígenas o niños que viven en pobreza extrema. Los has atendido como director y has tenido influencia en esta escuela. Así es. Pero tienes influencia sobre muchas comunidades indígenas. ¿Cómo estamos como sociedad en este tipo de retos? Y platícanos también un poquito lo que estás haciendo en tu secundaria, lo que has logrado hacer en este tiempo que estás al frente de ella. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a comentar. La escuela es la Secundaria Federal para Trabajadores Justo Sierra. Es una de las 3 escuelas nocturnas que hay en el estado. Hay una en Ciudad Juárez, otra más en la ciudad de Cuauhtémoc y esta escuelita. A esta escuela llegan los adolescentes, hombres y mujeres, chicos que pues prácticamente tienen este espacio como, podríamos decir, su última oportunidad. El proceso que los lleva ahí tiene que ver mucho con la desintegración social que actualmente pues nos copa en las grandes ciudades del estado y del país, ¿no? Embarazo adolescente, rebeldía, consumo de diferentes drogas y pues ahí llegan. Y también un tema reprobable pero presente, el de la discriminación. Entonces, a esta escuela me llegan muchos adolescentes indígenas. Y bueno, la pandemia pues vino a hacerlos desertar porque muchos de ellos, o algunos de ellos, se sostienen a sí mismos, trabajan y quieren terminar la secundaria y continuar. Entonces, pues ahí estamos trabajando con un grupo de educadores, de docentes muy comprometidos, y pues yo aprovecho para saludarles y para decirle a la comunidad y a la sociedad que nos
vea aquí en la pura neta que ahí está ese espacio para estos chicos que traigan esos problemas. Regularmente, alguna escuela donde un niño llega drogado, pues le ponen un obstáculo, no, tú no entras, ¿no? A ver a dónde te vas, y se lo soltamos a las garras de, pues, de la maldad, ¿no? Aquí no, me parece que buscamos la forma de encontrar una respuesta. Y cuando alguien llega en esas condiciones, es acogido, es bienvenido y es atendido desde una perspectiva humana y no tanto desde una perspectiva que le dé prioridad al tema del conocimiento, sin que nosotros desechemos la importancia que el conocimiento tiene, ¿no? Sí, pero lo más importante es la persona para poder luego crear el conocimiento. Exacto, si la persona no está atendida y no está en una condición de paz y de reconocimiento, pues no va a poder ni reconocer su problema, ni se va a poder resolver su problema, ¿no? Aunque sea muy bueno en matemáticas o en literatura o en geografía, ¿no? Al final el problema va a tener más peso que lo otro. Una pregunta y un paréntesis antes de que continúes. Las escuelas a veces somos demasiado tajantes en los reglamentos, pero a veces los reglamentos que son difíciles de cumplir alejan y envían al alumno y a las familias a una situación de calle, hablando de la educación, o a una situación de criminalidad, no sé, embarazos en adolescentes o en niños, violencia, maltrato. ¿Cómo ves tú ese inflexión de los reglamentos, de que somos tan rígidos, pero queremos que sean así? Sí, no sé si se pueda sintetizar en una frase que yo aspiro a que sea mía. Yo digo que la escuela del siglo XX es excluyente por antonomasia, y la escuela del siglo XXI no ha podido revocar o revertir ese problema. Obviamente, la escuela no ha podido ser incluyente y no ha podido trascender en el hecho las razones que harían justicia al derecho. Por lo tanto, hay una violación constante al derecho humano, que es el derecho a la educación. En ese sentido, creo que tenemos un reto importante, porque si realmente actuáramos desde la perspectiva humana que merece de manera automática cada ser humano, las normas estarían en automático obligadas a evolucionar, a transformarse y a cambiar. Pero no pasa eso, no pasa eso. Si el chico trae el cabello largo, creo que el conflicto es profundamente en contra de una situación que no tendría que recibir tal espacio de discusión, ¿no? Y de debate. Hay cosas más importantes que traer el cabello largo o el cabello corto. Sí. Es que la norma dice. Pues cambia la norma, ¿no? Porque estás perjudicando a un ser humano. Es que la disciplina no está ahí, ¿no? Porque ese chico quizá quiere un gusto como lo podemos haber tenido muchos en algún tiempo de nuestras vidas, ¿no? Y como lo seguimos teniendo. Y que al final de cuentas el cabello largo no agrede a nadie. ¿Sí? Por el contrario, le da satisfacción a un ser humano porque quiere andar así. Aparte, digo, habría mil razones que no tendrían por qué entrar en un tema de normatividad escolar. La escuela coarta la individualidad. ¿Tú cómo lo ves? Sí, la escuela es excluyente por antonomasia, ¿no? De entrada, me parece que no nada más excluye, sino que aparte tiene un ranking para los que tienen o los que no tienen. Desafortunadamente, la educación tiene que poner especial atención en que ese tipo de conductas y de situaciones
luego oficiales se transformen, ¿no? Y que la escuela sea una escuela incluyente, que la escuela tenga un enfoque intercultural, que le pongamos atención a lo que realmente tiene importancia y no a los temas colaterales que luego distraen. Pero bueno, ahí hace falta una formación de fondo en los educadores, en las escuelas normales, pero también me parece que hace falta de un perfil y de criterio amplio de quien administra la educación, de la autoridad, ¿no? Ojalá y los tiempos que vienen den para que haya un ambiente más relajado donde realmente apreciemos la libertad, la vida, las cosas importantes que esta vida tiene y que no le demos prioridad, tiempo y atención a las situaciones irrelevantes que están presentes todos los días, en todos lados, ¿no? Correcto. Hablando de esa situación, Horacio, las políticas, de repente se habla mucho de políticas, se habla mucho de nuevas leyes. Se quedan en el papel, se quedan en el discurso, se quedan en los proyectos de ley, muchas veces en los congresos, en el Congreso de la Unión, en los congresos estatales. ¿Cómo percibes tú esa situación? Mucho hablar, mucho ruido planes. Y pocas nueces. Mucho ruido y pocas nueces sería lo más hacer. Lo más propio para la lo pura más certero. No, creo que hay en el mundo de la teoría muchas aspiraciones que pueden ser legítimas, ¿no? Pero me parece que las aspiraciones transgreden o rebasan el horizonte de lo posible, ¿sí? Luego, me ha tocado en suerte leer expresiones como garantizar el aprendizaje de una segunda lengua. Y garantizar el aprendizaje de una segunda lengua con las manos en la bolsa o tienes un presupuesto fuerte y has formado todo un aparato y un andamiaje para que eso pueda suceder, ¿no? Porque es en lo primero que tendrías que haber pensado, no en la frase bonita que es aprender una segunda lengua o garantizarla que se aprenda una segunda lengua, si no tienes lo otro resuelto. Un tema que me parece que es muy discutible es cuando el actual gobierno federal, el 15 de mayo del 2019, publica la reforma educativa y habla de la obligatoriedad de la educación inicial. Sí, una obligatoriedad desnuda, ¿no? Porque no tiene en absoluto una base ni económica, ni teórica, ni material que haga posible esa obligatoriedad. Solamente un bajísimo porcentaje del 7 y decimales % de los niños de 0 a 3 años, que son obviamente los que ocupan este espacio etario de la educación inicial, están siendo atendidos en algún centro infantil. Y por otro lado se retiran las guarderías que eran una formación, aunque fuera no bien estructurada, pero ya estaban en contacto con una encargada o una puericultora. Es correcto, se les están quitando. En lugar de ajustar todas las distorsiones que seguramente había o la corrupción que seguramente había, en vez de poner orden y darle continuidad, se cancelan. Totalmente. Se cancelan y bueno, pues no se sustituyen con nada, ¿no? Creo que es un tema a abordar, y el que solo 8 niños de cada 100 que hay en el estado de Chihuahua, y si eso lo trasladamos al país quizá el porcentaje sea menor, estén siendo atendidos como debe ser en el tema de la educación inicial, pues debe ser preocupante para la autoridad. Para todas las autoridades, las diferentes jerarquías federales, estatales y municipales. Y debe ser preocupante también para quienes hacen las leyes, ¿no? Porque al final de cuentas están ofreciendo bagatelas a la sociedad, ¿no? No lo van a cumplir porque no pensaron primero en lo primero.
pensaron en la parte bonita, ¿no? Muy romántica. La parte romántica, la platónica. Ajá. Ok, ahora sí vamos a meternos al tema de la educación a los pueblos indígenas. Tú eres de origen Oba, indígena, orgulloso. Tuviste la oportunidad y el deseo de ir más allá. Has llegado a otras latitudes, has llegado a un nivel sobresaliente. Sin embargo, no es el común de un indígena, de cualquier etnia en nuestro país. ¿Qué podemos platicar al respecto? ¿Cómo está la educación o las oportunidades de que puedan recibir educación la gente que es indígena en alguna parte de nuestro país? Sí, es un tema creo que muy amplio, es un tema apasionante también, porque me parece que aunque hay mucha tinta derramada para hablar del asunto, muchas posturas, muchos enfoques, creo que hay al final del día pocos resultados. Si nos remitimos al México prehispánico, los grupos humanos que vivían en estos territorios, y me refiero a los territorios de este país, pues tenían sus propias formas de organizar el proceso de enseñanza, de pasar el mensaje, y luego hubo grandes escuelas, ¿no? El Calpulli, el Calmecac y el Tepochcali, de los que conocemos, pues seguramente tenían sus réplicas en la comunidad Rarámuri o en la comunidad X, donde los más viejos o los más hábiles enseñaban o entrenaban a las nuevas generaciones para mantener e incluso para mejorar sus habilidades y sus destrezas y sus conocimientos, seguramente. Uh-huh. Pero de repente hay una intervención, una intromisión, una conquista que trae a personajes que trataron y pudieron y cambiaron la historia, ¿no? Y cambiaron la historia. Cuando Hernán Cortés llega con 500 hombres a un imperio que era el Imperio Azteca, donde había millones de habitantes y de militares en guerreros indígenas, pues creo que nada tenía que hacer Hernán Cortés. ¿Por qué Hernán Cortés logró vencer a el Imperio Azteca, no? Creo que hay muchas razones y no vamos a entrar en el tema de la historia, pero poco a poco las universidades que pudieron haber sido pobladas de indígenas, entendiendo las universidades como podrían ser conceptualizadas en 1560, o cuando la primera universidad en Morelia pues abre sus puertas, había muchos indígenas como alumnos, ¿sí? Y en la universidad pues no había departamentos o carreras, había procesos de aprendizaje. Pero ¿por qué esas universidades se fueron cada día más llenando de criollos, de mestizos, de blancos? Y llegó un momento en que no había indígenas. La verdad, el levantamiento del 94 con los zapatistas, la idea de la interculturalidad, de la inclusión, vino a enterar al mundo que la UNAM tenía muchos estudiantes indígenas que ocultaban su identidad, pues para no ser agredidos, para no ser discriminados, para no ser excluidos, ¿no? El tema de la educación indígena es un gran reto para la administración pública. Es un gran reto. Primero, me parece que hay muchos teóricos y muchos intelectuales que le han aportado piezas interesantes a este rompecabezas, que han movido muy bien las piezas de este ajedrez, pero que prácticamente al desaparecer estos personajes
desaparecieron sus promociones o sus propuestas o sus ideas brillantes. Para empezar, yo no sé por qué la federación no establece un mecanismo que permita que cada entidad resuelva el tema educativo de sus comunidades indígenas. Uh-huh. Y entonces se traza una medida nacional que atiende a 68 pueblos diversos que hablan 360 lenguas diversas. Y todos los quieren meter en el mismo Y los lugar. quieren meter en el mismo cajón. Sí, hombre. Entonces, esto obviamente ha redundado en un fracaso. Incluso yo diría que el gobierno federal no entregue así como que el total del producto a cada entidad para atender el tema de la educación indígena, pero que dijera, bueno, hay un lineamiento que recupera los intereses comunes de los pueblos indígenas, que seguramente los hay, y ese lineamiento ocupa el 25% y se regula desde el centro. Pero hay un 75% que tiene que ver exclusivamente con los intereses de las comunidades indígenas. Historia, uh-huh. Cosmovisión, la lengua, por supuesto, las interrelaciones que tienen con los pueblos cercanos. Uh-huh. ¿Por qué no se los dejas a ellos, no? A los indígenas nos han visto como discapacitados, como quienes no podemos conducir nuestros destinos. Otro error de quien gobierna. Pero eso es porque el gobierno quiere, aunque decimos que somos democráticos, realmente somos gobiernos, o son los gobiernos impositivos, autoritarios, porque si no respetan precisamente esas variaciones, esa diversidad que existe en nuestro país, y quiero imponer para todos lo mismo, pues es autoritarismo. Sí, hay sin duda dentro de las políticas de la administración pública una de las más atractivas formas de hacer política pública es tener el control. Uh-huh. Y obviamente tener el control no siempre es la medida más inteligente para trascender o para desarrollar las aptitudes o las oportunidades que un pueblo pueda tener. No es el control. Es otra vez la libertad y una libertad real, ¿no? Tampoco se trata de soltar las cosas y que cada quien se rasque con sus propias uñas, ¿no? Se trata de organizar. Se trata de planear, se trata de tener una visión y se trata, por supuesto, de incluir. Obviamente, hay muchas políticas que vinieron a tratar de resolver problemáticas que en algunos casos en el mundo cayeron en lo oscuro, en lo nefasto, ¿no? Lo que ocurrió en Canadá con los pueblos indígenas, lo que ocurrió en Nueva Zelanda o en el continente oceánico, porque no solamente podríamos estar hablando de Australia, otros países, ¿no? Sí. Donde arrebataron a los hijos para meterlos en internados y algunos terminaron incluso desapareciendo a esos chicos. Y de repente hay políticas que son malas copias de esto, ¿no? En algún momento, en los años 60, nacen los internados indígenas, los albergues. Y algunos desde del enfoque y el pensamiento religioso, ¿no? Los tehuecados, los tohuizados, que quizá tenían una mejor filosofía que los albergues escolares o las escuelas albergues, que son dos conceptos que fueron abiertos a lo largo y ancho del país. Aquí en el estado fueron abiertos 110, 112 albergues indígenas o escuelas albergue. El albergue indígena pues es un albergue donde están los chicos indígenas y van a una escuela oficial. Uh-huh.
La escuela albergue es una escuela que aparte tiene albergue. Van a la escuela del albergue. Y aparte, aquí en Chihuahua, de manera local se abrieron 5 centros de integración social. Los CIS, que la verdad están en el suelo, no se les pone atención. Y se trataba de que en estos CIS los chicos aparte aprendieran un oficio. Y si ya no iban más allá, muy práctico. Exactamente, pudieran ser zapateros o soldadores o carpinteros. Exactamente. Entonces, ¿qué podríamos decir de el tema indígena ya más en el plan de la agenda educativa? Primero, no hay una escuela que forme docentes indígenas. La UPN tomó en sus manos este vacío y con un plan que más parecía de antropología que de pedagogía, formó a muchos profesores y creo que habría que dar el crédito ahí, ¿no? De a como fuera, tenían una licenciatura y entendían un poco más de sus vidas. Había algo de sensibilidad para ese tipo de docentes. Exacto, pero me parece que ahí habría en su momento y en ese momento de la historia que haber reparado en que tenían que formar docentes, educadores indígenas, que entendieran más su cultura, su comunidad, su lengua. En el tema de las lenguas indígenas, era indistinto encontrar un rarámuri trabajando en la zona tepehuana o un tepehuán trabajando en la zona pima, ¿sí? Y yo digo, qué interesante que pudieran en ese momento haber promovido una red multilingüística, ¿no? Ok, eres tepehuán y estás en un aula rarámuri, pero hablas rarámuri, conoces el mundo rarámuri. Creo que no se discriminó ahí y ese asunto pues ha permeado porque hay gente que ya se quedó, tiene antigüedad, ahí se casó, no se quiere ir de ahí. Y es como si a mí me llevaron a una escuela en Moscú a atender a niños rusos, ¿no? ¿Cuánto voy a tardar para ponerme a tono con su cultura, con su lengua? Pues vamos a perder mucho tiempo. Todo eso es una mala administración de recursos, ¿no? El recurso humano está muy mal administrado. Me parece que ha habido poco interés de la autoridad por estar cerca de estas necesidades que las comunidades diferentes tienen, ¿sí? Y creo que pasó también en el territorio de la educación especial, ¿no? De no poner la atención. Afortunadamente, ahí yo debo reconocer que hay gente que se metió a fondo y porque también estas escuelas estaban más en las zonas urbanas, en los núcleos urbanos, y hubo gente que se metió y logró cosas interesantes. Pero si la gente indígena está ya lejos, ¿no? Retirada de cualquier movimiento telúrico político que se dé al centro, pues ¿cuál importancia, cuál interés, ¿no? No lo hay de fondo. Hay un trabajo que hay que reconocer, hay gente buena, hay gente que ha hecho cosas, pero no hay políticas de fondo, ¿sí? Yo no veo en el plan que actualmente presentó la gobernadora, yo no veo en las responsabilidades que tiene la Secretaría de Educación y Deporte, y tampoco veo en las propias que tiene Servicios Educativos una política orientada a atender de fondo a estas comunidades. Con todo respeto, sí, yo espero que se esté cocinando algo importante para ellos, ¿no? Pero no lo veo de hoy, no lo veo de antes. Sí, existe desde siempre esas omisiones. Exacto. En los años 60 se ponen en marcha estos albergues porque era muy difícil tener una cobertura para la comunidad indígena, entonces decidieron concentrarla. Como no puedo tener una escuelita en todos los territorios, pues la concentro aquí hoy. Y creo que era una política interesante. Esa política tuvo una primera distorsión, ¿no? Los chicos y las familias, los padres de esos niños que iban ahí, pues tuvieron un interés superior en los alimentos y el hospedaje, ¿no? Las familias se quitaban a los chamacos, o sea,
ya lo parí y alguien me lo va a criar, ¿no? Sí. Pero no era el tema educativo el que llamaba la atención de esos papás, sino entonces cómo explicamos que con todos esos albergues y con todos esos niños acudiendo a la educación primaria, tengamos el más alto grado de analfabetismo en estas regiones del territorio, ¿no? Fíjate que respecto a eso tuve la oportunidad hace algunos años de ir a hacer un documental en un albergue, Rarámuri, en el municipio de Huachochi. Se llama Najirema. Pues sí, había albergue. Llegaban los niños el domingo en la tarde, en la noche, después de haber caminado quién sabe qué tantas horas o días, llegaban, ahí comían, ahí vivían, y se suponía que había escuela, o sea, había sus instalaciones para escuela, pero no había maestros. Entonces, sí, yo los mando para que vayan y coman y vivan calientitos y que tengan agua o algunas concesiones, ¿no?, que no tienen en sus comunidades allá apartadas, pero no se está dando o cumpliendo el objetivo de que se reúnan para aprender. Es correcto. No aprendían, no había maestros. Estaba, recuerdo, Chente, se llamaba el encargado de Rarámuri, de ahí, de este albergue. Pero decía, pero es que tenemos mucho, dice, sin tener maestros. De nada sirven así. Sí, hay un vacío de conciencia que podría incluso tener algunos recursos de oportunidad, ¿no? Como decir, bueno, pues es que la cultura indígena no ve las cosas de esta manera, o son otros los formatos para los que hemos sido empaquetados, ¿no? Pero por encima de eso, me parece que si la escuela no es exactamente una escuela indígena, ¿no? Si es una escuela oficial que se ofrece a los indígenas, y si es el recurso del que los indígenas, las familias y las comunidades pueden echar mano para que sus hijos tengan algún aprendizaje, que sin duda tendrá que ser complementado por lo que pasa en la comunidad, pues aprovechemos esta oportunidad, ¿no? Aprovechémosla y vámosle caminando, porque al final de cuentas es el mundo mayoritario el que va a determinar muchos de los derroteros de las otras comunidades. Y finalmente, pues me quiero mantener en comunidad y quiero que sí haya una escuela, y que haya maestros que enseñen en la lengua y que luego en algún momento trasciendan a la otra lengua para poder establecer esa red de conexión con el resto del mundo, ¿no? No hacer ínsulas que al final de cuentas terminen en un gueto, que tampoco es lo que se quiere, tampoco se pretende, pero dentro de esto que tenemos, de esta realidad que tenemos, me parece que tendría que haber responsabilidad de saber. No hay quien forme docentes indígenas. En la historia aparece ya una licenciatura, se instala en Parral, con muchas dificultades, empiezan a resultar como los primeros profesores indígenas. En el 2014, hace 8 años, se procede a la primera contratación con un perfil con muchas dificultades, con muchos fracasos, que persisten, que hasta la fecha los tenemos, pero no se ha resuelto el problema. Pero es que, por ejemplo, en ese tipo de formación que se da para maestros indígenas, para que vayan y eduquen a las comunidades indígenas, es motivante para el docente. Creo que aquí hay un vacío. ¿Quién forma al docente indígena o no indígena, pero que se quiere dedicar? Porque conozco chicos mestizos que se metieron a esta oportunidad de formación y son excelentes educadores. Y se metieron al mundo indígena. Y ahí están echados para adelante. Pero ¿quién forma a estos grupos? Docentes que desconocen el mundo. Que no tienen nada que ver con... Sí, entonces a lo mejor, fíjate, la pasión y el ser tan idealistas de estos docentes que no son indígenas, pero que sí tienen el deseo, a lo mejor los lleva a enfrentarse a un campo sin ir con todas las herramientas o el armamento o la preparación que se requiere
porque fui mal formado, aunque tenga todas las ganas y todo el deseo. Exacto. Sí, es como si el ingeniero industrial entra a un quirófano a hacer una cirugía, ¿no? Exacto, sí. O sea, va a ser un fracaso el tema. No todo es negro ni todo es blanco. Hay muchos matices, hay muchos grises, pero sí creo que a pesar de eso sigue siendo un reto el tema del abordaje a la educación indígena. Sigue siendo un reto. No sé quién le va a entrar, no sé cómo le van a entrar. Yo sigo atendiendo el tema porque es una pasión, porque me interesa conocer cómo evoluciona esto. Quizá ya no sean mis tiempos, o quizás sí sean mis tiempos para aportar lo que yo creo y lo que yo he aprendido y lo que he desarrollado en este terreno. Y bueno, yo aspiré incluso a dirigir la Dirección General de Educación Indígena en el país, pero el tema político no me permitió llegar, como no me ha permitido llegar a otros rumbos, o como tuve que definir en la segunda oportunidad que me tocó ser subsecretario en el fallido pasado tiempo de Javier Corral. Sí. Y decidí retirarme porque, pues la verdad, había otros intereses que no son mis intereses. Sí. No se veía claro y mejor decidiste de tajo cortar. Es correcto, sí. Intentaron meter otros ingredientes ahí que no venían al caso, pero pues me parece que fue una administración oscura, fallida, y aún habiendo grandes personajes ahí, pues que terminaron con la carrocería bastante abollada. Tienes razón. Oye, Horacio, vamos terminando. Yo te agradezco mucho que hayas estado aquí. Tenemos muchos temas pendientes: escuelas de tiempo completo, la formación de los docentes, el tema migrante, las migraciones que tenemos ahorita de diferentes comunidades, culturas, países, diferentes mentalidades que tenemos que abordar. Eso también tenemos que abordar el tema de cómo lograr que la escuela sea el lugar de salvedad, que los niños estén resguardados, que todo, o sea, hay un mundo en el tema educativo que quisiera yo que platicáramos. Espero que nos visites nuevamente. Esta es tu casa, mi Muchas casa. Gracias. Muy honrado de que estés aquí. Siempre habrá un café, un tequila y una cerveza. No sé si haya comida, pero café, tequila y cerveza siempre habrá. Sí, a ver. Muchas gracias. No. Y te agradezco mucho, de verdad, y te valoro, te reconozco, pero sobre todo te aprecio tu amistad. Te aprecio que siempre, siendo una persona tan importante y tan ocupada, estás a la distancia de una llamada o de un mensaje por WhatsApp y nos comunicamos inmediatamente. Muchas gracias, mi querido amigo Roberto Mantilla. Obviamente no hay casualidades, uno se encuentra en la vida. Han pasado los años y hemos mantenido ahí una relación interesante que inicialmente creo que comienza contigo, y el saber que estás casado con una paisana, y que yo conocí a su abuelo y a su papá y a su tío, nos pone en una condición casi de familia. Así es de que es un honor, de verdad, recibir la invitación. Y claro que para la familia y los amigos uno debe estar a la primera llamada. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy bien, amigos, esto fue La Mera Neta, hoy con Horacio Echavarría González. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. Suscríbanse, denle like y compartan este tipo de materiales que estamos haciendo para ustedes y buscando que beneficie, aunque sea a una sola persona, en todo este planeta llamado Tierra. Saludos, mi gente. Nos vemos en la siguiente. Adiós. La Mera Neta con Roberto Mantilla.